Hoy les hablaré del derecho positivo y de su positividad, como así también de los distintos puntos de vista de juristas, estudiosos y doctrinarios que dieron su opinión respecto de lo que es la positividad en el derecho positivo. Para comenzar, durante años existió una dualidad, un duelo doctrinal cuando se hablaba del derecho positivo y del derecho natural. Fue así que hasta el siglo XVIII predominaba el estudio del derecho natural en estrecha vinculación con la teología. Luego, con la secularización, se mundaniza el derecho y con Savigny se produce lo que se conoce como la ontologización del derecho positivo, es decir, se considera el derecho positivo como el único derecho existente capaz de ser considerado como ciencia. De allí que vendrá luego el estudio del derecho como una ciencia y como una estructura. Pero, ¿qué es el derecho positivo? Tradicionalmente suele definirse el derecho positivo como el conjunto de normas puestas o establecidas por órganos competentes en determinado tiempo y lugar. Ahora, para saber cuál es el órgano competente con facultades para dar origen a la norma o a la ley, para crear la norma o la ley, tú tendrás que ver qué tipo de gobierno tienes en tu país. Si es un gobierno de tipo republicano, una república, hablaremos de un congreso, ¿sí? Se podrá hablar de una legislatura, se podrá hablar de un consejo deliberante cuando estamos ante un estado municipal, un parlamento. Ese órgano colegiado es el que está facultado por su constitución, está facultado por su estructura jurídica para dar origen, para dar nacimiento a la ley, a la norma que formará parte de la estructura del ordenamiento jurídico. En Argentina, el órgano facultado o el poder facultado para ese tipo de tarea es el Congreso de la Nación Argentina, cuyas funciones están establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero además encontramos otros funcionarios o estructuras que pueden dar origen a las normas, como por ejemplo el caso del juez. El juez, al dictar sentencia, emite una norma de tipo individual, donde concretiza, individualiza un hecho que está contenido prescripto en una norma general. También un organismo estatal, al dictar una resolución administrativa, está creando norma, está creando derecho positivo a través de esas resoluciones administrativas que también van a individualizar un caso en concreto, razón por la cual tanto la sentencia como la resolución administrativa constituyen normas jurídicas positivas e individuales. Finalmente, los particulares también tienen la posibilidad de crear normas de derecho positivo haciendo uso de su autonomía de la voluntad al momento de la celebración de los contratos o de un contrato en particular, sea un contrato de compraventa, de alquiler, porque es a través de esa figura jurídica contractual la cual va a generar los derechos y obligaciones para las partes que han consentido voluntariamente en la celebración de ese negocio jurídico. Ahora bien, con respecto a la positividad del derecho positivo, existe un punto de vista generalizado de los autores de que la positividad del derecho tiene que ver con el acatamiento a las normas por parte de la población. Como vemos en la diapositiva, la positividad del derecho está vinculada con la aplicación del mismo en una sociedad, en un determinado tiempo y lugar,
existiendo una conciencia general de obediencia hacia el mismo por parte de la población. Es un derecho que cambia continuamente para adaptarse a los nuevos desafíos que genera la sociedad. Esto tiene que ver con el principio de que el derecho está en continuo desarrollo. En cierta oportunidad se pensó en que se podía crear un conjunto de normas que pudiesen subsistir en el tiempo sin modificación, y esto llevó a la petrificación del derecho, y el ejemplo clásico es el Código Napoleónico, un código que tuvo una vigencia importante en el tiempo, pero que el desarrollo mismo de la sociedad humana lo fue dejando atrasado en las respuestas que tenía que dar a una sociedad moderna, y en consecuencia fue un código que terminó desgastándose y quedando desfasado en el tiempo. La realidad es que el derecho va acompañando el desarrollo, el progreso, el avance de la sociedad, y la positividad del derecho está precisamente vinculada con el acatamiento, con ese cumplimiento de la norma por parte de la población. Es un tema aparte hablar sobre lo que sería el libre arbitrio, la libertad que tiene el individuo para cumplir o no con lo que prescriben las normas. Pero en principio, la idea es que la positividad está vinculada con el comportamiento de la población, acatando lo que las normas prescriben para la sociedad. Han existido distintos puntos de vista al respecto, pero la mayoría de ellos, de estos autores, comparten ese criterio. Por ejemplo, García Maínez sostiene que la positividad se vincularía con la observancia o cumplimiento de la norma por parte de la población. Santo Tomás de Aquino, un autor del neonaturalismo, entiende que la positividad resulta de la aplicación del derecho al hombre por parte de Dios, ya sea también por un acuerdo entre los hombres o por la propia autoridad humana. Esto lo explica así Santo Tomás porque en su trabajo de la Suma Teológica él habla de la ley divina, de la ley natural, de la ley humana, y deja en claro que este derecho positivo humano, que es imperfecto porque también es imperfecta la naturaleza humana, está condicionado su acatamiento a que sea concordante con lo que prescriben las normas del derecho natural o la ley natural o la ley divina, que es la ley en última instancia dictada por Dios y puesta a los hombres a través de la razón. Que si ese derecho positivo y humano va contra la ley natural o contra la ley divina, generaría en la población o en el receptor de esa norma la posibilidad de rebelarse al cumplimiento de la misma, lo que da pie a lo que se conoció en su momento como el derecho a la rebelión. Carlos Cosios inserta la positividad en el derecho, al cual lo vincula con la conducta humana. Esta es la visión que tiene Carlos Cosios de que la conducta humana vendría a constituir el objeto de estudio del derecho, a diferencia de Kelsen, que entendía que la norma era el objeto de estudio para el derecho. En este caso, Carlos Cosios entiende que la conducta humana amoldada al cumplimiento, comportamiento y observancia del derecho está vinculada a lo que se conoce como positividad en el derecho vigente. También tenemos a otros autores como Al Ross del realismo sociológico, donde él entiende que la positividad se vincula con la eficacia, que es sinónimo a su vez de validez. Reconoce el vínculo entre las normas y las conductas de los sujetos de la relación jurídica. Es lo que él llama derecho en acción, o sea, el ejercicio de la conducta del sujeto, acompañando lo que prescribe la norma o cumpliendo lo que prescribe la norma, es el derecho en acción para Al Ross. Y las normas van a servir a su criterio
como reglas de interpretación de esas conductas o de los jueces que buscan juzgar las conductas de las partes. Ahora bien, ¿qué es lo que sostiene la cátedra a la cual formo parte? Que la positividad en el derecho se vinculan a dos conceptos fundamentales: la validez y vigencia. ¿Qué es validez y qué es vigencia? Por validez se entiende que es una exigencia lógica, siguiendo el criterio de Kelsen, dentro del ordenamiento jurídico. La validez tiene que ver con el nacimiento de la norma o del derecho o de la ley siguiendo un proceso preestablecido en el propio ordenamiento jurídico del lugar donde esta norma o esta ley nace. En el caso de Argentina, esto está prescrito en la Constitución Nacional, en el artículo 75, donde se establece que es el Congreso el que tiene la facultad para sancionar y promulgar las leyes. Ahora bien, todo el mecanismo para dar origen a una ley debe ser seguido por los interesados. ¿Para qué? Para que esta norma o esta ley, cuando surja, haya cumplido con los pasos previstos de antemano, lo que le estaría dando la validez. Y la vigencia es un dato de la realidad que se vincula con el acatamiento, con el cumplimiento de lo prescripto por la norma por parte de la población. Entonces, la positividad en el derecho va acompañada de la validez de la norma y de su vigencia. Validez como exigencia lógica y vigencia como un dato de la realidad. Bien, ¿cómo impacta el concepto del tiempo con respecto al derecho positivo? Esto nos va a mostrar que el derecho positivo afectado por el tiempo lo podríamos clasificar en derecho positivo vigente, en derecho positivo potencial y en derecho positivo histórico. El derecho positivo vigente, como se lo ha dicho anteriormente, es el derecho que existe, que es vivido como socialmente obligatorio por la población de un lugar determinado en un tiempo determinado. En cambio, el derecho positivo potencial es aquella norma o aquella ley que, siguiendo los pasos procesales para su formación, para su nacimiento, llega a una instancia en el que le queda el último paso conocido como promulgación para que sea efectivamente vigente dicha norma. Entonces, el derecho positivo potencial existe, pero no obliga, tampoco se aplica, porque no ha pasado la última instancia de su promulgación. La promulgación es lo que le da publicidad al derecho, a la norma, a la ley, publicidad ante la población, lo que permite que luego no se admita la idea del desconocimiento del derecho en la realización de una conducta. Finalmente, tenemos un derecho positivo histórico, que es el derecho que una vez rigió en un determinado tiempo y lugar, pero que por cuestiones de las más diversas índoles hoy ya no es un derecho positivo, no es un derecho vigente y ha quedado rezagado en la historia, como por ejemplo es el caso del Código Romano, del Código Napoleónico, del Código de Vélez-Sárfeld. Bien,
Unidad y divisiones del derecho positivo. Lo que hay que remarcar en principio es que el derecho es uno solo. Ontológicamente el derecho es uno solo. Si se habla de ramas del derecho, derecho penal, civil, comercial, agrario, tributario, es a los fines didácticos, es a los fines prácticos y su aplicación también puede obedecer a una suerte de especialización o búsqueda de especializarse en alguna rama específica del derecho. Pero en síntesis, el derecho es una unidad y su clasificación o su división es a los fines didácticos. De toda esa clasificación, la que interesa en la clase de hoy es hablar sobre la dualidad del derecho del derecho público y privado, y en particular cómo ha sido encarado ese tema por las más diversas teorías jurídicas al respecto. De este modo, según el gráfico, encontramos dos grandes grupos de teorías, las dualistas y las monistas. Hay un patrón común en las teorías dualistas, y es que cuando hablan del derecho público, entienden que están refiriéndose al Estado, a su estructura, a su conformación, a las normas que regulan el funcionamiento y todo aquello que esté vinculado con el crecimiento, desarrollo y expansión del mismo Estado. En tanto que cuando se habla de derecho privado, se está haciendo referencia a las normas aplicadas al quehacer diario de la población, de los particulares, en su desarrollo cotidiano, en su desarrollo de vida diario que tienen en la población donde se encontrarían esta gente. Comenzando con la primera de las teorías dualistas, tenemos la teoría del interés, que es una teoría desarrollada por un jurisconsulto romano, Ulpiano. En aquellos tiempos, Ulpiano entendió que las normas que regulaban la res publica, o sea, la cosa pública, era derecho público o correspondía al área del derecho público. ¿Y qué era la cosa pública? La cosa pública era todo aquello que estuviese vinculado con la República Romana. Hablamos de su estructura, de su funcionamiento, de sus relaciones con los estados limítrofes, con los pueblos que conquistaban, con los pueblos aliados, todo lo que tenía que ver con las campañas militares, lo que tenía que ver con la designación de funcionarios, todo lo que hace a la vida pública de una república romana, eso y que estuviese regulado por normas, esas normas eran de derecho público. En tanto, decía Ulpiano, que el derecho privado estaba abocado o enfocado en regular las conductas y el comportamiento de los ciudadanos romanos en su desarrollo cotidiano dentro de la república. Otra teoría dualista es la teoría del fin, desarrollada por Savigny, donde este jurista y filósofo entiende que la norma es de derecho público cuando regula cuestiones propias del Estado, como ser su estructura, su funcionamiento, las relaciones políticas, designación de funcionarios, manejo de presupuesto. Es decir, que el criterio de Savigny no es muy diferente al de Ulpiano, de hecho tiene un patrón en común. Del mismo modo, dice Savigny que las normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones jurídicas de los individuos, como cuando celebran negocios jurídicos, testamentos o cuestiones de familia, nacimiento, inscripciones, partidas, defunciones, etc. La teoría del objeto de Arendt, también del ámbito dualista, de las posturas dualistas, entiende que la norma es de derecho público cuando el objeto inmediato es el Estado, también enfocado en su estructura y en su funcionamiento, y será de derecho privado cuando el objeto de regulación sea la persona humana, o sea, el ciudadano del lugar donde esa norma tiene que aplicarse. En cuarto lugar, hay una teoría interesante, la teoría del sujeto y fin,
desarrollada por von Yaring, sostiene este autor, para explicar el dualismo del derecho público y privado sobre la base de la clasificación de las propiedades. Y dirá que existe una propiedad privada, que existe una propiedad estatal. Una propiedad privada donde el sujeto es el particular y en consecuencia ese ciudadano, esa persona común, debe ser regida por normas del derecho privado. Que hay una propiedad estatal, que esta propiedad corresponde al Estado, que el sujeto es el Estado a través de sus organismos, de sus instituciones, y en consecuencia requiere de un manejo o de una reglamentación de normas propias que serían de derecho público. Pero Yaring después menciona la existencia de una propiedad colectiva y queda medio camino porque no aclara con respecto a la propiedad colectiva cuál es el sujeto beneficiado en la propiedad colectiva, si es un particular, un conjunto de particulares, si es el Estado a través de una institución, si es una mixtura del Estado con particulares. No deja aclarado el concepto de propiedad colectiva, no deja aclarado el sujeto o destinatario de esta propiedad colectiva, por lo que esta teoría no llega a convencer del todo respecto a dar una explicación de lo que sería el derecho público y el derecho privado. Otro autor como Bibiloni también apunta a la clasificación del derecho público privado desde el punto de vista de que el derecho público estaría contenido por un derecho objetivo y el derecho privado estaría vinculado a derechos subjetivos. Bibiloni detalla muy bien lo que son los derechos subjetivos en el ámbito privado, derecho a la propiedad, por ejemplo, pero no aclara si existen, como él llegó a mencionar en algún momento, los derechos subjetivos públicos, es decir, ¿qué serían los derechos subjetivos públicos para este autor? En cuanto a la teoría que hace referencia al titular de la acción, toma en cuenta cuál es el sujeto encargado de pedir o exigir el cumplimiento de la norma ante un caso de violación o incumplimiento. Entonces dirá que cuando es el Estado el que está facultado para iniciar una acción y exigir el cumplimiento de una norma, estaríamos frente al derecho público, normas de derecho público. Y cuando el titular de la acción sea un particular el que la ejerce para poder lograr el cumplimiento de esa norma, de esa ley por parte de un tercero, estaríamos ante normas de derecho privado. Por supuesto que acá también hay una crítica, porque como todas las otras teorías, hablar tajantemente de una división del derecho público y privado hoy por hoy no es lo más acertado, dado que la realidad nos muestra que existe una complementariedad entre el derecho público y privado. Y esto se da, por ejemplo, en el ámbito penal ante un caso, por ejemplo, de homicidio, donde no solo va a intervenir los parientes de la víctima en el homicidio buscando justicia, buscando administración de justicia, sino que también va a intervenir el Estado a través de un funcionario como es el fiscal. Entonces encontramos la participación de particulares y de un funcionario en un caso común como sería la resolución de un delito de homicidio, y la pregunta sería, ¿qué normas se estarían aplicando en este caso? ¿Derecho privado? ¿Derecho público? Siguiendo esta teoría de Toms con respecto a la titularidad de la acción, no estaría esta teoría dando respuesta a estos planteos. Luego, la teoría del sujeto tiene que ver con que serían normas de derecho público cuando al menos uno de los sujetos en la relación jurídica fuese el Estado, pero actuando con su poder político, con todo su poder público.
el Estado actuando a través de un funcionario con toda la investidura propia de un funcionario, en donde el otro sujeto quedaría reducido en un segundo plano, por ejemplo, en un caso de expropiación, en un caso de celebración de convenios internacionales que el Estado suele hacer con otros países o con entidades financieras o de bien público. Entonces, esas normas que regulan ese funcionamiento o esa acción del funcionario del Estado interviniendo o actuando con todas las investiduras propias del poder son normas de derecho público, en tanto que serían normas de derecho privado cuando las partes involucradas en una relación jurídica se encuentran prácticamente en un pie de igualdad y en donde en el hipotético caso que interviniera el Estado no lo haría en la condición plena de poder, sino que lo haría reducida a sus facultades, como podría ser el caso del Estado comprando materiales a proveedores, por ejemplo materiales relacionados con la salud, barbijos. Pues bien, para ello celebraría un contrato, una compraventa, y en ese contrato de compraventa el Estado no estaría actuando con ese poder público que sí lo tiene en un caso, por ejemplo, de expropiación. Finalmente, las últimas dos teorías que quedan por ver del dualismo es la teoría de Jelinek. Para Jelinek, la distinción entre el derecho público y privado parte de la idea de los conceptos de coordinación y subordinación. ¿Y esto qué significa? Dirá Jelinek que en el derecho privado se establecen relaciones jurídicas de coordinación entre los particulares, entre las partes, dentro de un plano de igualdad. Es decir, que son dos personas en un mismo plano de igualdad, celebrando, por ejemplo, un contrato y que haciendo uso de su autonomía, de la voluntad, haciendo uso de su libertad, establecen las cláusulas que serán las que regularán sus derechos, sus obligaciones, sus deberes jurídicos. Entonces hay una relación de coordinación. Sin embargo, en el derecho público, dirá Jelinek, las partes se encuentran en una situación de subordinación, por lo menos una de ellas, porque entre las partes está figurando una de ellas que tiene el imperium, el poder y la autoridad, que es el Estado. Es el Estado el que con toda su investidura impone al particular o al subordinado las condiciones, las reglas de juego. Por ejemplo, en un contrato de concesión pública. No está de más decir, como dice Jelinek, que este poder tiene ciertos límites. No es un poder ilimitado, es un poder que tiene sus límites internamente marcado por la Constitución y el ordenamiento jurídico y externamente marcado por el derecho internacional, el derecho público internacional. Finalmente, Hans Kelsen busca encontrarle una distinción al derecho público y al derecho privado sobre la base de la creación de las normas, según sea esta autocrática o según sea esta democrática. Me refiero al proceso por el cual se da nacimiento a las normas o a la norma o a la ley. Así, por ejemplo, dirá Hans Kelsen que en el derecho privado hay creación de la norma o hay producción democrática de la norma. ¿Por qué? Porque los sujetos, como decía Jelinek, están en un plano de igualdad. Y entonces, dentro de ese plano de igualdad, y haciendo uso de su razón y de la libertad y de su autonomía, prevén y establecen las cláusulas, los artículos que le regirán o le reglamentarán la relación jurídica nacida de ese contrato en particular, sea un alquiler, sea una compraventa, sea una donación. En cambio, en el derecho público, la creación de las normas será de manera autocrática. ¿Por qué?
Porque aquí, en esta relación jurídica, vamos a encontrar un sujeto pasivo que resulta obligado sin que haya participado en el desarrollo o creación de esas cláusulas, de esa norma o de esa ley. Y así, por ejemplo, las resoluciones administrativas que toma el Estado a través de sus reparticiones se dictan sin pedir la aquiescencia del sujeto. Una licencia se da porque el Estado lo determina en base a las normativas vigentes en ese tiempo y en ese lugar. Si se cumplen los requisitos y el sujeto interesado la solicita, el Estado la otorga. Pero no le está diciendo a ese sujeto si estaría de acuerdo si esa licencia fuese de tal tiempo de extensión. Será la extensión que prevé la ley del lugar donde ésta se ha emitido. Lo mismo pasa con las sentencias jurídicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el derecho existe lo que se llama la heteronomía. Es decir, las normas prescriben independientemente de que si los particulares están o no de acuerdo con lo que dice la norma. Y finalmente tenemos el segundo grupo de teorías de tipo monistas que buscan dar una respuesta a la dualidad del derecho público y privado. Y estas teorías dualistas sostienen que la división del derecho público y privado en principio es una división histórica, que como toda división histórica y fruto de la acción humana, no siempre a lo largo del tiempo va a seguir manteniéndose un carácter público, por lo que derivaría en más o menos tiempo en una cuestión de tipo política, y lo que es público no siempre se va a mantener así a lo largo de los años. En algún momento cambia y pasa a la órbita de lo privado. Esa es la primera objeción que da. La segunda objeción que sostiene las teorías monistas es que es erróneo creer que lo que es público tiene que ver con el Estado y que lo que es privado tiene que ver con la persona o lo particular, porque la realidad ha demostrado que hoy por hoy muchas cuestiones, tanto públicas como privadas, tienden a interactuar entre sí y su naturaleza se ve diluida. También se dijo que la división de derecho público y privado nace sobre la creencia de que el derecho es obra del Estado única y exclusivamente, cuando en realidad el derecho lo que busca en principio es regular las conductas de las partes, pero ir al mismo tiempo evolucionando para poder positivizar las conductas, los comportamientos, los eventos que se van desarrollando en una sociedad que progresa con alas de la tecnología. Y entonces se entiende que no es solo el Estado quien da origen a la norma, también están los particulares a través de los contratos. Y después tenemos la combinación de particulares con personas jurídicas ficticias, la combinación de los particulares con el Estado o de las personas ficticias, llámese sociedades anónimas, ONG, fundaciones, con el Estado. Es decir, hay una interrelación de conducta y de comportamiento de cuya interacción nacerían normas, nacen leyes, nace una estructura jurídica que regula a los que participan de ese desarrollo de las normas. También la división menciona al Estado y a las personas, olvidando otras entidades intermedias, como dije anteriormente, sociedades, ONG, fundaciones, asociaciones. Y finalmente, la distinción entre el derecho público y privado resulta dudosa en la práctica, por las razones que se han explicado. Hay una suerte de ensamble, de complementariedad entre los públicos y los privados, que lleva a que cada vez esa división
quede obsoleta en el tiempo, como ha quedado obsoleta en el tiempo la división entre el derecho y la moral. Hoy por hoy vemos cómo la moral y el derecho, sin oponerse entre sí, se complementan y se transcribe o se prescribe el contenido en normas jurídicas del Código Civil argentino, de la Constitución Nacional. Bueno, derecho positivo y derecho natural, no hay mucho más para decir. Repetir que el derecho positivo es el derecho puesto o impuesto en un tiempo y lugar determinado por quien tiene el poder o la autoridad para hacerlo. Y el derecho natural es un conjunto de normas, de principios de orden superior, que según la postura doctrinaria que la respalde, podrá emanar de Dios, de la naturaleza humana o de algún orden metafísico, y que es un derecho que pretende tener cierta validez universal, inmutable, absoluta, necesaria, que la distingue o la diferencia del derecho positivo, que es mutable, que es perecedero en el tiempo, que cambia, etc.